no necesitas la aprobación de los demás. La necesidad de aprobación de los demás equivale a decir: lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo. Es posible que pierdas demasiados momentos presentes esforzándote por lograr la aprobación de los demás o preocupándote por alguna contrariedad que te haya acaecido. Si el deseo de aprobación externa se ha convertido en una verdadera necesidad en tu vida, quiere decir que tienes mucho que hacer en pro de ti mismo. Puedes empezar tratando de comprender que la búsqueda de la aprobación externa es un deseo más que una necesidad. A todos nos gusta que nos aplaudan, que nos hagan cumplidos y nos alaben. Nos sentimos bien cuando nos acarician mentalmente. ¿Quién iba a querer renunciar a todo esto? Bueno, no hay ninguna necesidad de hacerlo. La aprobación no es un mal en sí misma. En realidad, la adulación es deliciosamente agradable. La búsqueda de la aprobación se convierte en una zona errónea solo cuando se convierte en una necesidad en vez de un deseo. Si solo deseas la aprobación, simplemente es porque te sientes feliz con el apoyo y la aceptación de las demás personas. Pero si la necesitas, te puedes derrumbar en caso de no conseguirla. Es entonces cuando empiezan a funcionar las fuerzas autodestructivas. Del mismo modo, cuando la búsqueda de aprobación se convierte en una necesidad, tú entregas un trozo de ti mismo a la persona exterior, cuyo apoyo es imprescindible para ti. Si ese tercero te desaprueba, te inmoviliza, aunque sea levemente, en ese caso es como si hubieras elegido ponerte tu propia valía como un adorno en la manga para que la gente te la sobe o no te la sobe según le parezca. Te sientes bien en tu interior solamente si ellos deciden administrarte alguna dosis de alabanza. La necesidad de la aprobación de otra persona está mal, pero se llega al verdadero problema cuando dicha necesidad se convierte en necesidad de apoyo de toda la gente para cada acción que emprendamos o hayamos cumplido. Si sufres ese tipo de necesidad, te expones a sobrellevar muchas miserias y frustraciones en la vida. Y lo que es peor aún, estarás incorporando una imagen de persona inexistente que acabará sintiendo autorrechazo. Hay que deshacerse de la necesidad de aprobación. Hay que erradicarla completamente de tu vida si quieres lograr tu realización personal. Esa necesidad es un psicológico callejón sin salida que no te aporta ningún tipo de beneficio. Es imposible vivir en este mundo sin provocar la desaprobación de la gente, a veces en forma grave. Así es la humanidad. Así son los impuestos que se pagan por estar vivo, algo que simplemente no se puede evitar. Cuando la búsqueda de apoyo es una necesidad, las posibilidades de encontrar la verdad desaparecen casi por completo. Si tienes que ser alabado y emites esa clase de señales, entonces quiere decir que nadie puede tratar contigo con franqueza. Y tampoco puedes declarar con confianza lo que piensas y sientes en cualquier momento presente de tu vida. Sacrificas tu verdadera personalidad, tu yo, por las opiniones y predilecciones de los demás. Es difícil enfrentarse con un rechazo o una censura, y más fácil adoptar un comportamiento que inspirará aprobación. Pero cuando optas por este comportamiento más fácil, lo que estás haciendo es darle mayor importancia a la opinión de las demás personas que a tu propia valoración. Es una trampa peligrosa y una trampa difícil de evitar en nuestra sociedad. A fin de evitar la trampa de la búsqueda de aprobación, una trampa que concede el control de tu persona a la opinión de los demás,
es importante examinar los factores que impulsan la necesidad de la búsqueda de aprobación. La necesidad de aprobación se fundamenta en una sola suposición. No confíes en ti mismo, confirma todo con otra persona primero. Nuestro ambiente cultural refuerza el comportamiento de búsqueda de aprobación como norma de vida. El pensamiento independiente no solo es anticonvencional, sino que es el enemigo de las mismas instituciones que constituyen los baluartes de nuestra sociedad. No hay duda de que esta idea te ha polucionado. El no te fíes de ti mismo es la esencia de la necesidad de tributo y la espina dorsal de nuestra cultura. Si dejas que la opinión de los demás sea más importante para ti que la tuya propia, y si no logras luego su aprobación, tendrás toda la razón del mundo para sentirte deprimido, culpable e indigno, puesto que ellos son más importantes que tú. La concesión de apoyo y aprobación puede llegar a ser un gran medio de manipulación. Como el sentimiento de lo que vales como persona, se encuentra localizado en los demás y si ellos rehúsan alimentarte con su aprobación te quedas sin nada. No vales nada. Y en adelante, mientras mayor sea tu necesidad de halago, más podrás ser manipulado por los demás. Cualquier paso dado en dirección a la independencia y a la búsqueda de la aprobación propia es un paso que nos aleja del control de los demás. Como resultado, estas actitudes tan sanas son calificadas de egoístas, desconsideradas, indiferentes y así por el estilo. Dentro del esfuerzo externo, para mantenernos en una situación de dependencia. Para poder entender este círculo vicioso de manipulaciones, piensa en la gran cantidad de mensajes culturales de búsqueda de aprobación que empezaron a dirigirnos desde que éramos pequeños y con los que siguen bombardeándonos hoy en día. Primeros mensajes, los familiares. Los niños pequeños necesitan realmente la aprobación y aceptación de los adultos importantes en sus primeros años de vida. Pero el sistema de aprobación no debe ser absoluto. Tampoco el niño debe tener necesidad de la autorización de sus padres para todo lo que hace, piensa o dice. La confianza en sí mismo puede enseñarse desde la cuna. Para fomentar la independencia adulta de la necesidad de aprobación, es importante y sirve de gran ayuda el apoyar mucho al niño desde el principio. Sin embargo, si un niño durante su desarrollo siente que no puede pensar o actuar sin antes requerir el permiso de sus padres, esto quiere decir que las semillas neuróticas de la desconfianza de sí mismo han sido plantadas desde muy temprano. En la mayor parte de los casos, el tipo de educación fomentado por nuestra cultura enseña al niño a fiarse de los demás en vez de confiar en su propio juicio. Todo hay que consultarlo con papá o mamá. ¿Qué como? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Pregúntaselo a mamá. ¿Con quién puedo jugar? ¿Cuándo? ¿Dónde? En tu habitación, pero la tienes que arreglar de esta manera. La ropa colgada, la cama hecha, los juguetes en el cajón de los juguetes, etc. Hemos aprendido a buscar la autorización de nuestros padres para todo, incluso para saber lo que quieren o lo que no quieren. Esto parte de la creencia fundamental de que papá y mamá son los dueños de sus hijos. En vez de ayudar a los niños a pensar por sí mismos, a solucionar sus propios problemas y desarrollar la confianza en sí mismos, los padres tienden a tratar a sus hijos como una propiedad privada. Los resultados de esta estrategia son muy evidentes en todo niño dependiente.
Mamá se convierte en el árbitro, en el eterno mediador, en la persona a la que se acude como delator cuando uno de los hermanos se está portando mal. Alguien que literalmente tiene que pensar, sentir y actuar por el niño. No te fíes de ti mismo para resolver tus dificultades. Papá y mamá lo harán por ti. No te fíes de ti mismo para tomar las decisiones que eres capaz de tomar por ti mismo. Busca primero la autorización y el beneplácito de los demás. Los niños se resisten a ser moldeados como buscadores de aprobación. Siguen los mensajes escolares de búsqueda de aprobación. Pídele permiso a la maestra para todo. Dibuja así, lee esto, estudia lo otro. Te enseñaron a ser obediente. Si incurrías en el enfado de la maestra o peor aún del director, tenías que sentirte culpable durante meses. O al menos eso era lo que se esperaba de ti. Tu libreta de calificaciones era un mensaje para tus padres para comunicarles el grado de aprobación que habías alcanzado. Salir de este engatusamiento de la necesidad de aprobación. Una de las maneras es saber que, digas lo que digas o pienses lo que pienses o hagas lo que hagas, habrá alguien que no esté de acuerdo contigo. Esa es la mejor manera de salir de este túnel de la desesperación. Cuando seas consciente de la posibilidad de crítica y la esperes, no te sentirás inclinado a ofenderte por ello y simultáneamente dejarás de considerar que el rechazo de un pensamiento o sentimiento tuyo implica el rechazo a tu persona. No puedes evitar la desaprobación de la gente por más que quieras. Por cada opinión que puedas tener, habrá siempre alguien que tenga exactamente la opinión opuesta a la tuya. ¿Cuáles son los síntomas de la búsqueda de aprobación? ¿Qué comportamientos presenta la persona que está en busca de aprobación? Una de ellas es cambiar de postura o de manera de pensar porque alguien da muestras de desaprobación. Otra, suavizar un comentario o declaración para evitar reacciones de desagrado. Adular a tu interlocutor para que te quiera. Sentirte deprimido o angustiado cuando alguien no está de acuerdo contigo. Sentirte insultado o humillado cuando alguien comenta o declara una opinión contraria a la tuya. Decir que la otra persona es una snob o un engreído, lo que es simplemente otra manera de decir préstame más atención. Ser excesivamente amable y adulador aunque estés en desacuerdo con lo que se dice. Hacer cosas para otra persona y sentir resentimiento porque no te atreviste a decirle que no. Sentirte intimidado por un vendedor agresivo y comprar algo que no te gusta o no quieres y tener miedo de devolvérselo. Comerte un trozo de carne en un restaurante que no está hecho como lo pediste para no caerle antipático al camarero. Decir cosas que no piensas para evitar que la gente no te quiera. Propagar noticias de muertes, divorcios, asaltos y cosas por el estilo y disfrutar de la atención que por ello recibes. Pedir permiso para hablar o para comprar algo, o para cualquier cosa, a una persona importante en tu vida porque temes su desagrado. Pedir excusas continuamente, los excesivos lo siento y perdón, que están destinados a hacer que los demás te perdonen y te aprueben constantemente. Comportarte de una manera inconformista a fin de llamar la atención, lo que equivale al mismo tiempo de un tipo de neurosis, que es como conformarse para lograr la aprobación externa. Llegar invariablemente tarde en todas las ocasiones, de forma patológica para hacerte notar. Tratar de impresionar a los demás con tus conocimientos de algo que ignoras pretendiendo saberlo. Solicitando el halago de una manera indirecta esperando la aprobación de la gente y sintiéndote mal cuando no lo consigues.
Sentirte infeliz porque alguien que tú aprecias tiene una opinión contraria a la tuya y te la expresa. Esta lista podría continuar ad infinitum. La búsqueda de aprobación es un fenómeno cultural fácilmente observable en todos los rincones del globo. Solo es reprochable cuando se convierte en necesidad, lo que equivale a entregarse y colocar la responsabilidad de cómo te sientes en manos de otros, cuya aprobación buscas. ¿Y qué buscas obtener con la aprobación? Colocar la responsabilidad de tus sentimientos en los demás. Porque si alguien no te aprueba, entonces el otro es el responsable. Si los otros son responsables de cómo te sientes porque no te aprueban, cualquier cambio en ti se vuelve imposible, puesto que es por culpa de los demás que te sientes así. Entonces ellos serán responsables de que tú no cambies. Así, la búsqueda de aprobación te ayuda a evitar cualquier cambio. Mientras los demás sean responsables y tú no puedas cambiar, tú no tendrás que corregir ningún riesgo. En consecuencia, el aferrarte al comportamiento de búsqueda de aprobación te ayudará convenientemente a evitar cualquier actividad que implique correr un riesgo en tu vida. Reforzar la imagen de pobre de ti y con ello fomentar la autocompasión y desidia. Reforzar la idea de que otros tienen que ocuparse de ti y así poder volver a la infancia y ser mimado, protegido y manipulado. Culpar a los demás de lo que estás sintiendo. Y con eso crear un efecto de chivo emisario para todo lo que no te gusta en tu vida. Engañarte a ti mismo diciéndote que cuentas con la simpatía de aquellos que tú has hecho más importantes que tú mismo en tu vida. De ese modo te sientes cómodo exteriormente, aunque por dentro alimentes las semillas del descontento. Cuanto más importantes sean los otros, más importancia tienen las apariencias externas. Gozar, solazándote con el hecho de que otra gente te presta atención, lo que te da pie para jactarte ante amigos que como tú van en busca de aprobación. Encajar en el medio ambiente cultural que aplaude este tipo de comportamiento y lograr el favor de la mayoría. Este tipo de retribuciones neuróticas son sorprendentemente parecidas a las retribuciones del odio a uno mismo. De hecho, el tema de evitar la responsabilidad, los cambios y los riesgos se encuentra en el meollo del pensamiento y del comportamiento autodestructivos de todas las personas. Podríamos decir que es como menos arriesgado aferrarse a comportamientos neuróticos. Y obviamente la búsqueda de aprobación como necesidad es un comportamiento neurótico. Parezca irónico, la gente que parece conseguir la mayor cantidad de aprobación en la vida es precisamente la que nunca la busca, que no la desea y a la que menos le preocupa conseguirla. Puedes agradecer a la persona que te está proporcionando datos que te serán útiles para tu crecimiento y desarrollo, aunque sean cosas que no te gusten. El acto de agradecer pone fin a cualquier tipo de búsqueda de aprobación. Si alguien te dice que te estás portando de una manera tímida y nerviosa, que no le gusta, en vez de tratar de complacer al otro, simplemente le agradeces que te lo haya hecho notar. Así desaparecerá el comportamiento de búsqueda de aprobación.